El tema de hoy es planificación y evaluación de impacto. Estamos en el módulo 4, que está en 2 sesiones. Hoy es de la primera sesión de planificación de impacto y la próxima sesión en 15 días, que será sobre construcción de proyectos, partenariados y recaudación de fondos. Y en la sesión de hoy día tendremos, como siempre, participantes que hacen parte de nuestra organización y que explican un poco cómo manejamos el tema en el caso de planificación de impacto dentro de nuestra organización Slow Food en nivel internacional. Y luego algunas invitadas e invitados que hacen parte del movimiento o son nuestros aliados y también trabajan en el tema de la planificación de impacto para que podamos conocer otros modelos y formas de medir el impacto e inspirarnos en otras organizaciones. La parte inicial de las ponencias van a tener una duración entre 12 y 15 minutos cada uno y utilizaremos un timbre. Entonces, bueno, Marta, Claudio, Lady, Francisco, queden atentos. Cuando llega más o menos a los 11 minutos, Andrea va a utilizar un timbre para avisarles que el tiempo está terminando, así que por favor queden atentos a este final. Y primero quería darle la bienvenida a Marta Mesa, que es nuestra colega. Marta es italiana, vive en Bélgica, es parte de Slow Food Internacional y actúa como directora de la oficina Slow Food para Europa, que es en Bruselas, y nos va a hablar sobre planificación y evaluación de impacto según Slow Food. Así que muy bienvenida, Marta, y ya te dejo la palabra. Thank you, Valentina, and hello everyone. Muchas gracias, Valentina. Hola a todos. Hablo un poco de español, pero no lo suficiente como para hablar sobre la planificación y evaluación del impacto, así que daré mi presentación en inglés. Voy a compartir ahora pantalla. ¿Podrían confirmarme, por favor, que podéis ver? Sí. A ver cómo se hace porque no hablo inglés. Claudio, deberías seleccionar el idioma inglés en el botón de interpretación, en la parte baja de tu pantalla. El botón español. Okay, I think he said perfecto. Vale, creo que ha dicho perfecto. ¿Puede oírnos ahora? ¿Puede entendernos? Sí, creo que sí. Perfecto. Sí, ahora entiendo. Mil disculpas. No problem. What I just want to go through with you in the next. Perfecto, pues en los siguientes 12-15 minutos hablaré sobre qué es el seguimiento, la evaluación y el impacto, por qué son importantes y algunos recursos, herramientas que se puedan utilizar para evaluarlos. Por lo tanto, después de este seminario deberían de entender mejor lo que es el impacto, el seguimiento y la evaluación. Y también deberían saber cómo pueden aplicarlos. La primera pregunta para todos ustedes es: ¿cuántas veces han encontrado con los términos seguimiento y evaluación? Por favor, levanten la mano si creen que lo han visto a menudo. Veo algunas manos. Tampoco muchas. Levántenla, por favor, si creen que casi nunca se encuentran con estas palabras. Y si no están muy seguros, levanten la mano. Perfecto. ¿Cuántas veces ven esta imagen? Creo que muy a menudo, ¿no? Pues este es un ejemplo claro de evaluación y seguimiento. Muchas empresas, muchas compañías y organizaciones utilizan esta pregunta para tener una retroalimentación directa de su trabajo y de las opiniones. Por ejemplo, a veces realizamos una llamada y al final de la llamada nos encontramos con este cuadro, con esta imagen. Pues es un ejemplo claro de lo que es la evaluación y el seguimiento. El seguimiento supone
observar qué es lo que estamos haciendo. En la evaluación vemos si lo estamos haciendo bien, si estamos logrando nuestros objetivos y finalmente medimos el impacto, es decir, cuáles son las consecuencias de nuestra actividad, de nuestra acción. Hablaremos más sobre esto, pero es importante mencionar que planificar el impacto es el primer paso. Estas consecuencias, este impacto, no suceden simplemente al final por arte de magia, sino que hay que planificarlo, hacer un seguimiento, evaluarlo y finalmente ver qué es lo que hemos conseguido. ¿Y por qué es tan importante? Pues en primer lugar, para realizar una evaluación propia, para saber si estamos trabajando bien o no y cómo podemos mejorar. Hay que trabajar duro para utilizar estas medidas de evaluación para realizar el seguimiento, pero son muy útiles. Y lo importante es que con los resultados logrados podemos también comunicar con otros qué es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos un ejemplo. Arriba a la izquierda pueden ver que, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, pero se dice que la red Slow Food también movilizó a personas en materia de acaparamiento de tierras, colaborando con otros movimientos civiles. No se dijo nada más. Más adelante vemos el otro ejemplo en el que hay más detalles. Aquí se dice cuál es el objetivo de esta campaña, pues crear habilidades y capacidades en los campesinos, en las comunidades, para oponerse al acaparamiento de tierras. También vemos el tipo de actividades que realizaron y también podemos ver cuáles son los resultados. Por ejemplo, reforzaron la capacidad de estas comunidades, mejoraron la capacidad de las comunidades locales para entender las leyes en materia de tierra. También ayudaron a las autoridades nacionales y locales a respetar los derechos de estas comunidades, entre otras cosas. Por lo tanto, tanto para los miembros como para las organizaciones, para los organizadores de actividades, los inversores, es muy importante tener toda esta información. Creo que habrán visto esta imagen alguna otra vez. Queremos utilizar un lenguaje simple y claro para ver cuáles son nuestros objetivos y nuestro impacto. Nosotros defendemos la diversidad cultural y biológica para que se pueda producir más comida de este tipo y comida buena, limpia y justa para todos. También queremos influir en las medidas de los sectores públicos y privados para que más compañías e instituciones apoyen esa alimentación buena, sana y justa. Y aquí tenemos algunas de las herramientas que podemos utilizar para planificar, evaluar y hacer un seguimiento del impacto. Por un lado tenemos la lógica de la acción y por otro lado el análisis de las partes implicadas. Para planificar nuestro trabajo necesitamos trazar un camino bastante largo. En esta imagen podemos ver los diferentes pasos que tenemos que dar para lograr impacto. Vemos el planeta, la forma del planeta en el fondo y vemos las necesidades. Por ejemplo, la gente que no tiene acceso a la comida o a la tierra. El poder de las multinacionales, es decir, las necesidades en el mundo real y el impacto también, el impacto en el mundo real. El resto de pasos que están en el círculo rosa pertenecen a
nuestras actividades, es decir, lo que nos corresponde hacer. El impacto es lo que sucede en el mundo real, no solamente lo que nosotros hacemos, sino qué sucede como consecuencia de ello. La gente cambia su comportamiento, cambian sus modelos de consumo. Y aquí vemos algo más de detalle. Vemos esta imagen con algo más de detalle, por ejemplo, cuáles son los desafíos en el mundo real, qué es lo que queremos lograr, qué recursos tenemos, qué vamos a hacer, qué sucederá y, bueno, todos los pasos para lograr ese impacto. Por ejemplo, si piensan en la falta de conocimiento alimentario, vemos, bueno, pues esto es lo que sucede en el mundo. Por lo tanto, queremos que la gente sepa más sobre alimentación. Vamos a crear un evento para ello. ¿Qué sucede durante el evento? Imagínense, participan 300 personas y al final, ¿cuáles son los resultados? La gente vuelve a casa y ¿qué hacen? A lo mejor cambian su modelo de consumo. Por lo tanto, bueno, dependiendo de cada proyecto, de cada organización, se utilizan distintos nombres, distintos términos para definir estos pasos. Por lo tanto, no presten tanta atención a las palabras en sí, sino al proceso que necesitamos seguir para llegar a lograr un impacto en el mundo real. Ese era otro resumen de lo que había dicho, no hace falta que lo repitamos. Y esta es una herramienta que nos sirve para el análisis de las partes implicadas. Valentina y Ica ha dicho que ya han utilizado herramientas y que no entraremos en más detalle, pero es una herramienta muy útil para saber cuál es el objetivo, cuál es el público objetivo de nuestra acción, de nuestras actividades. Entonces nos sirve para centrarnos en nuestros aliados, en las personas a las que tenemos que convencer, a los que toman las decisiones, para al final poder centrar nuestras energías en ese objetivo. Y ahora, ¿cuáles son las herramientas para realizar el seguimiento? Bueno, estoy intentando simplificar las cosas porque no tenemos mucho tiempo, pero las principales herramientas son los indicadores clave de rendimiento y los indicadores clave de impacto. Los indicadores sirven para ver qué es lo que estamos logrando y con clave estamos eligiendo unos indicadores específicos. No necesitamos hacer un seguimiento de todo, sino de unos objetivos específicos. Pues, ¿cuál es la diferencia entre un indicador y el otro? Los indicadores de rendimiento nos sirven para medir las actividades bajo nuestro control, es decir, las que estaban dentro del círculo ese rosa previamente mencionado. Hablamos del mercado, creamos un baluarte de slow food, creamos eventos, actividades. Los indicadores de impacto, sin embargo, son los que nos sirven para medir qué sucede más allá. ¿Qué sucede en el mundo real? Es decir, esto cubre el espacio que va más allá de ese círculo rosa, de esas actividades. Nos ayudan a ver cuáles son las consecuencias en el mundo real. Pueden ser tanto a largo como a corto plazo y a veces son indirectos. Hay muchas otras organizaciones, hay eventos mundiales. No es solamente nuestro trabajo individual el que nos lleva ahí, sino que hay también otros agentes.
Esto nos sirve, por ejemplo, para ver la diferencia entre KPI y KII. Por ejemplo, el número de entrenamientos, de beneficiarios de estos entrenamientos o formaciones de Slow Food, las prácticas de trabajo en la mejora sostenible, el número de productos del Arca del Gusto y la mejora o el aumento de venta de los productos del Arca del Gusto. Como vemos, la segunda y la cuarta opción nos servirían para evaluar el impacto. Y por último, las herramientas que nos sirven para la evaluación. Por un lado, tenemos que tener en cuenta los proxies o los representantes indicadores, es decir, ejemplos que nos sirven para ver qué es lo que queremos hacer. En el caso de los proxies o indicadores, para ver que los productos buenos y limpios están aumentando, es el ver que se están integrando en el mercado ecológico. También se pueden utilizar formularios de impacto, el formulario de impacto que ya compartimos con ustedes y los estudios de caso. El formulario de impacto es básicamente esta lógica de la que hablábamos antes, este proceso, pero en pasado. En lugar de decir qué queremos lograr, qué cambiará, decimos qué es lo que queríamos que cambiara, qué cambió. Por lo tanto, es una manera que nos sirve para ver si realmente hemos logrado ese impacto. Es una manera más narrativa, por así decirlo, de evaluar nuestro impacto. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Muchísimas gracias, Marta. ¿Me están escuchando? Sí, perdón. Bueno, muchas gracias, Marta. Parte de las herramientas que Marta mostró, las utilizaremos en los grupos de trabajo en la segunda parte de la sesión de hoy día, y también el formulario de impacto será una de las tareas que utilizaremos para los deberes de casa, así que podrán familiarizarse más con todas estas herramientas. Es muy importante conocer esas herramientas porque el formulario de impacto es algo que estamos utilizando a partir de este año, que se ha enviado también a toda la red de comunidades en el mundo y que utilizaremos mucho en el futuro para medir cada vez el impacto de nuestro movimiento en los distintos países. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Claudio. Claudio Leverato es ingeniero agrónomo, especialista y magíster en desarrollo rural. Hace parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Además está colaborando con nosotros en el marco de un proyecto que estamos llevando a cabo en el Gran Chaco argentino, y él nos va a hablar de monitoreo de impacto justamente en este proyecto que se llama NIHAT en el Gran Chaco argentino. Muchas gracias, Claudio, y bienvenido. Muchas gracias a ustedes, y voy a compartir pantalla. A ver, esta pantalla no es la que estoy compartiendo yo. A ver, se veía, pero vamos a empezar por la primera diapositiva. Si no, a ver, comparto yo. Si es que, a ver, acá. Acá. Para. ¿Quieres que la compartimos nosotros, Claudio? Como quiera, ahí estoy, ahí se ve, ¿la ven todos? ¿Ven la pantalla que estoy compartiendo? O si no, tú, Andrea, comparte. Vale, la comparto. Perfecto. Entonces salgo de aquí de manera de, a ver, les voy, en la diapositiva 1 deberíamos empezar, la 1. Sí, se ve. Perfecto.
Primero les comento que van a ver de fondo, así un poco difuminado, las fotos que tomamos en la visita a territorio, de alguna manera para que se puedan meter en la realidad de las familias con las que se está trabajando. Niyat es un proyecto a 3 años de duración y la consultoría de Slow Food comenzó en estos primeros 8 meses. Bueno, el Gran Chaco argentino se ubica en el norte de mi país, de Argentina, en el noreste, y abarca 3 provincias, Formosa, Salta y Chaco, propiamente dicho, y el clima es subtropical con estación seca, o sea, un clima bastante caluroso y en el invierno no llueve, ¿sí? Con lo cual tenemos casi 6 meses de una sequía muy fuerte y temperaturas que en un porcentaje muy alto del año son superiores a los 40 grados. Siguiente. A ver si podemos pasar a la... Esta es una señora que estaba agregando estiércol de chivo en plantitas que plantamos en una de las familias en la recorrida con el equipo técnico. Bueno, ¿qué es el proyecto Niyat? Como se dijo recién, es el liderazgo indígena en la construcción de nuevas formas de gobernanza local para el reconocimiento y acceso a derechos de estas comunidades, ¿no? El proyecto cuenta con 3 módulos: gobernanza indígena, educación intercultural bilingüe y seguridad alimentaria, que es donde trabajó Slow Food y donde estamos trabajando con el equipo técnico en territorio. Fíjense lo que era en la diapositiva anterior, un día de calor. Nosotros fuimos en el mes más frío, y realmente los 2 días que hicieron un poco más de temperatura era bastante insoportable. Fíjense que es todo seco, estamos en el medio del monte y en el piso no hay vegetación. Sí. Una frase que nos impactó cuando leímos el proyecto fue aprobado y está financiado por la Comunidad Económica Europea, es que la pobreza en Argentina es rural, indígena, joven y mujer. Realmente es una región vulnerable, muy vulnerable, tanto sea desde el punto de vista económico, ecológico, ambiental, como cultural. ¿Por qué? Económico porque poco a poco fue avanzando la civilización, las tierras que en algún momento eran fiscales se fueron vendiendo, avanzaron distintos cultivos y estas familias fueron desplazadas a los peores lugares de esa zona, ¿sí? Con suelos no muy buenos y avasallados por la cultura que trae la civilización en general, con lo cual poco a poco fueron dejando muchas de sus culturas y sus costumbres, ¿sí? Y ecológico-ambiental porque justamente quedaron en suelos no muy buenos, en lugares donde no hay agua o el agua es salada. Bien. En estos ranchitos viven las familias, en algunos casos con bloques de barro. La siguiente. Bueno, como decíamos recién, partimos de familia en extrema pobreza, con mucha riqueza en saberes locales. Eso es muy bueno de destacar, pero el medio es hostil, muy modificado, donde muchos de esos saberes perdieron utilidad. Ellos eran... migraban de un lugar a otro, eran cazadores, recolectores, ¿sí? Transhumantes, y se tuvieron que empezar a quedar en un solo lugar modificando todo esto. Esto es una obra provincial o nacional que llevó agua por un tubo de un río y ahí hay canillas comunitarias donde la gente puede acceder al agua, que es el recurso limitado. Siguiente. Bueno, les decía, eran cazadores-recolectores,
desplazados por el avance del alambrado y la propiedad privada, las distancias, como parte de su alimento, lo recogían del monte. No había una cultura de replantación, porque el monte era grande y ellos se podían desplazar. Al quedarse en el mismo lugar, cada vez las plantas de las cuales se alimentaban o que les servían para su ganado estaban más lejos. Entonces tenían que recorrer mayores distancias, también atravesando las propiedades privadas, ¿no? Esto se agravó por el cambio climático, o sea, las temperaturas son más extremas en los últimos años y las sequías son más agravadas, y a lo que se suma el desmonte para cultivar soja, por ejemplo. Siguiente. ¿Cuál era el desafío de este módulo alimentario, ¿sí? De seguridad alimentaria? Producir en lugares donde no hay agua o hay muy poca. Trabajar con altas temperaturas, con suelos pobres, en un lugar que es adverso para vivir, tener animales y cultivar plantas. Siguiente. ¿Cuáles eran las premisas? Bueno, teníamos que establecer acciones en conjunto con la gente, con las familias y con los técnicos del lugar, es decir, codiseñar, no armar desde una oficina lejana algo, sino interactuar, recuperar esos saberes populares, ponerlos en circulación, transformarlos en un documento y después monitorear cómo eso iba a continuar. Y que esto sea bajo producción agroecológica, así como decía Marta, ¿no? Que la alimentación sea buena, sana y justa. Bien, eso es agroecología. Bien. Siguiente. Cuando uno quiere gestionar o un establecimiento agropecuario, o una familia produciendo, o un conjunto de establecimientos agropecuarios o de familias produciendo alimentos, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico, ¿sí? Aunque el proyecto ya esté construido, uno tiene que hacer un diagnóstico, plantear objetivos, planificar, implementar esas acciones que uno pensó, evaluar los resultados y generar una nueva planificación que incorpore las correcciones de lo que fuimos viendo mientras andábamos en bicicleta, mientras el proceso transcurría. En el caso nuestro, lo primero que se hizo y lo que recomendamos es hacer una investigación bibliográfica. O sea, ¿qué hay escrito de esa región? ¿Qué se trabajó sobre esa región y vinculados a la temática de referencia, lo que vamos a trabajar? Entonces, ¿qué pasa sobre ese espacio físico y qué se dice sobre la temática de referencia, que en nuestro caso era alimentación agroecológica, producción agroecológica, no convencional con el uso de venenos agroquímicos, sino con un formato y una cabeza diferente. Además, consultamos con algunos referentes locales y regionales. Siguiente. Entonces, herramientas para capacitar y planificar. Búsqueda de bibliografía sobre la temática del proyecto y la región donde se enmarca, consultar, como dije recién, a referentes locales o regionales, organizar reuniones de diálogo y planificación conjunta con las familias y los técnicos que vienen trabajando hace muchos años allí, hacer talleres de trabajo que, como estábamos en pandemia, tuvieron que ser por Zoom, salvo el viaje que por suerte pudimos hacer a una región, ya que estaban cerradas varias provincias o había brotes de COVID en otras, y todo eso, como decía, en formato virtual, y poder hacer una misión a un sector donde nos permitieron llegar e interactuar con los técnicos y las familias. Siguiente. ¿Estamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias. Bueno, generación de un módulo productivo guía. El desafío fue entonces generar una herramienta, ¿sí?, que quedara en el lugar y que sea co-construida, ¿sí?, que recuperemos lo que nos contaba la gente en el Zoom, lo que podíamos rescatar de lo que veíamos que hacía en el lugar y lo que los técnicos nos decían de sus años de trabajo y encontrarse con la gente, más lo que veíamos nosotros. Co-construir un material que recopilara saberes, prácticas y técnicas agroecológicas siempre,
Porque estaba el otro discurso, incluso gente de, uno de los actores de la Fundación Garanchaco, que es con las que trabajamos, nos dijo, bueno, pero acá en Salta hay alguien que baja un paquete donde aplica venenos, pone fertilizantes, lleva gente, les arma la huerta a la gente, no la arma a la gente, sino que se las arman, y cumplimos con el objetivo y queda lindo y armado. ¿Eso va a tener sostenibilidad en el tiempo? No. ¿Es agroecológico? No. Entonces, nosotros seguimos el camino difícil, el recuperar el saber popular, el ponerlo en palabras, el ayudar a hacerlo circular y plasmarlo en un material que puedan usar. En principio los técnicos con las familias y que quede en la zona de manera libre. ¿Sí? Y que sea propio de esa región y para esa región. Siguiente. Entonces se generó un material como herramienta co-construida que quedó ahí, que queda ahí. Esto es un aporte sustantivo, es una guía de referencia local. No había un antecedente en el lugar sobre todas estas cosas que la gente decía. Además, algunas familias sabían una técnica, otro resolvía una problemática de otra manera, de manera exitosa, y todo eso se recopiló y se armó en un lenguaje que se pudiera trabajar. El material es un conjunto de recomendaciones que sirve para la gente y como idea general para armar un módulo alimentario. Con recomendaciones y sugerencias sobre esos temas. Bueno, ahora, para poder medir la sustentabilidad del proyecto es necesario determinar puntos críticos. ¿Qué es eso? Es poder leer entre líneas, con todo este bagaje de cosas, cuáles son las cosas más sensibles que, modificándolas o trabajando sobre ellas, generen un gran impacto. Es decir, puntos críticos. Nosotros vemos que hay muchos aspectos en la familia productora, pero hay algunos que, si uno lo trabaja, va a generar gran impacto. En el caso nuestro, era fundamentalmente el tema del agua, que era una faltante, y la creación de cercos, porque los cercos ayudaban a que no ingresaran los animales, sean chanchos, sean chivos, perros, lo que sea, que destruían lo mucho trabajado en una noche. ¿Dónde encontramos esos puntos críticos? Primero en la bibliografía, leyendo en casa, qué se habla del lugar, qué características tienen los suelos, cómo llueve, cómo es la gente de las comunidades originarias, ¿sí? Todo eso. Luego en el discurso de la gente, cuando interactuamos en el Zoom, la gente iba hasta un centro comunitario y ahí se conectaba, o tenía un teléfono que en una de esas tenía señal, esa era la realidad, y los técnicos desde sus casas. ¿Sí? Entonces, con la bibliografía, el discurso de la gente y lo observado en el lugar, in situ. Los puntos críticos son aquellos de una producción que tiene una sensibilidad tal que trabajando en ese aspecto se puede lograr un impacto, ¿sí? Sean de la parte social, de la parte económica productiva o de la parte ecológica ambiental, que son los tres aspectos de una producción agroecológica. Siguiente. Entonces, se co-construyó herramientas de recopilación de datos, una encuesta para establecer una línea base, desde qué lugar partimos, ¿sí? Y poder evaluar los cambios. O sea, hubo que hacer una encuesta, que también el desafío fue codiseñarla, porque cada cual quería agregar una pregunta que le hacía falta, alguno de acá y alguno de acá, y fue un desafío armar esa encuesta que sirviera como línea base. Se trabajó sobre esos aspectos, ¿de qué manera? Intercambiando y circulando saberes para que se pudieran estos poder recopilar y una vez que se hiciera eso, apoyar a las familias destinatarias del proyecto, apoyo con recursos y ver después el impacto. ¿Qué pasó de acá a un año, de acá a 2, de acá a 3? Siguiente. Otra cuestión era, nos dimos cuenta que el punto crítico era el agua, o nos dimos cuenta que era una técnica que era el mantillo para conservar el agua, o realizar un cerco.
¿cómo transformo ese punto crítico en un indicador? Algo que yo pueda medir y ponerle un número y ver si cambió de acá a un año, de acá a 2 o de acá a 3. Siguiente. Esta foto era de una señora que vivía cerca de Nueva Pompeya, un pueblito en el medio del monte, pero que tenía agua. Y que ya el año anterior había probado producir alimentos, huerta en este caso, y le había ido muy bien. Había logrado dejar semillar las plantas, juntó sus propias semillas y amplió la superficie de cultivo y ya vendía. La gente iba a esa casa a comprar porque es un lugar donde la verdura viene de otro lado, la comida viene de otro lado, salvo los chivos que se producen ahí. Perdón, siguiente. Quería contarles que me llamó mucho la atención una señora que tenía la huertita, una huerta chiquita, un pequeño módulo productivo, y que también había probado el año anterior y no tenía semillas. Y lo que hizo fue vender una artesanía que había hecho, artesanías de este estilo, muy lindas, muy, muy bonitas, pero había vendido artesanías y había ido al pueblo a comprar semillas. Y con orgullo mostraba que esa huerta, ese módulo alimentario lo había hecho vendiendo su artesanía, pudiendo comprar las semillas que no conseguía porque no llegaban, era muy lejos. Así que uno tiene que valorar esas cosas. Eso es un impacto bueno. El indicador, volviendo a la charla, debe ser algo medible, no tiene que ser subjetivo. En general se recomienda usar una escala de 0 a 4, de 1 a 5, o de muy pocas opciones, de manera que pueda ser detectado y observado tanto por el profesional o el técnico como por la familia. ¿Sí? Mucho, poco, ¿sí? Algo que uno lo pueda concentrar. Claudio, O que, ¿sí? Valentina, perdona cortarte. Necesitamos terminar esta sesión para poder pasar a la próxima, así que te pedimos, por favor, si puedes llegar a las conclusiones. Listo, ya termino. Entonces, muchas gracias. Puede ser detectado y visualizado por los técnicos y que pueda ser medido en el tiempo. Listo, siguiente. Siguiente. Bueno, acá vemos la parte técnica, hago rápido. Tomamos un aspecto, es decir, cuáles prácticas son agroecológicas: compost, mantillo, desmalezado, cultivo de rotación. Y como no estábamos midiendo un establecimiento, sino que estábamos trabajando con 40, trabajamos que en sí o no, hacía la práctica o no hacía la práctica. Lo volcamos a un gráfico multicriterio para ver la línea base, de dónde se partía. Siguiente. Siguiente. Y después dibujamos el gráfico de la izquierda, es una proyección del año siguiente, y comparamos con lo que pasó este año de la línea base. Vemos dos cosas características. El punto 8, los técnicos no lo sabían anotar, o no lo saben anotar por eso de acero, que eran otras prácticas. Entonces habría que reformular esa pregunta. Y avanzaron en el punto 2, avanzaron en el punto 4, retrocedieron en el punto 3. Esto nos da información de lo que va pasando de un año a otro. Siguiente, así vamos cerrando, mil disculpas. Sí. El rol de los líderes en este proceso es muy importante, uno no puede descuidar a los líderes. Acompañar, apoyar y poner en valor acciones básicas. El acierto o el error en la determinación de los puntos críticos puede significar el fracaso o el éxito del proyecto. Ahí vemos mantillo en unas plantas de hortalizas. Siguiente. ¿Sí? Siguiente, que ya estamos terminando. Circular el entusiasmo en niños, niñas y jóvenes, que son los que van a continuar, porque si se van del lugar porque es hostil, los proyectos se caen. Y lo siguiente, siempre pensar en grande y comenzar en pequeño, compartiendo y sembrando, siempre sembrando. La siguiente. Muchas gracias y disculpen la demora.
Muchas gracias y perdona por tener este papel de tener que cortarte. Está bien, Pero si no, no se puede. sabemos que son muchísimos conceptos, muchos contenidos y es muy difícil con tan poco tiempo. Pero estoy segura que fue muy importante para los participantes. Veo ya que algunos, mientras tú estabas hablando, Claudio, pidieron por favor si podremos compartir la presentación. Así que sí, les digo, todas las presentaciones que se comparten acá, después la vamos a subir a la plataforma del curso, así que no se preocupen que el material quedará disponible. Y la mayoría de las veces también nuestras invitados están a disposición para contestar algunas preguntas, no solamente en la sesión de preguntas y respuestas que abriremos después, sino también en otros momentos posteriores a la capacitación. Bueno, muchas gracias, Claudio. Y ahora le vamos a pasar la palabra a Lady Casimiro Rodríguez. Lady es cubana, es doctora en agroecología, profesora titular, especialista del proyecto Biomas en Cuba. Es integrante de la Universidad de Santo Espíritus y también del proyecto de la Finca del Medio, y es una activista de la Red Florida en Colombia. Así que muy bienvenida, Lady. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Valentina. Buenos días y buenas tardes a otros. Buenos días para unos, buenas tardes para otros. Agradecer a Andrea que me va a pasar la presentación y yo les voy a estar compartiendo una metodología para la evaluación de la resiliencia socioecológica en fincas familiares. Es una metodología que ha sido usada para el desarrollo de algunos proyectos de impacto en las comunidades rurales acá en Cuba, y también como metodología de diagnóstico en algunas proyecciones y acciones de intervención de Slow Food. Siguiente. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de resiliencia socioecológica, lo vemos también como una metodología de evaluar la sostenibilidad, porque la resiliencia no es más que la capacidad que van a tener los sistemas alimentarios para permanecer en el tiempo, llevar a cabo cambios adaptativos, sobreponerse a cualquier tipo de perturbación y mantener una producción agrícola, no solo en armonía con el medio ambiente, sino también con la cultura local, con la organización social, para la satisfacción de necesidades y también conservar, ¿no?, los recursos naturales para que esa capacidad de los ecosistemas no se vea comprometida. Por eso decimos que resiliencia socioecológica sería como sinónimo a la sostenibilidad o insostenibilidad en dependencia de cómo se proyecte. Siguiente. Entonces, la metodología, que le llamamos por sus siglas en español MERS, va a partir de llegar a un territorio, a una finca o a un territorio de fincas donde se colecta una cantidad de información con una ficha de captura de información que yo luego les voy a compartir también para que todos la... Y a partir de esa información que se recolecta con las familias campesinas, con la comunidad, se hace una evaluación de una serie de indicadores que ahora les voy a explicar, que son indicadores cuantitativos, porque son medibles. Y a partir de ese resultado de los indicadores se determinan los puntos críticos que están poniendo en peligro la resiliencia o la sostenibilidad de las fincas o del territorio, para hacer un análisis participativo como siguiente paso con las familias, con la comunidad, y que a partir de esa participación también se formulen las estrategias para la transición, que a partir de ahí se implementan las alternativas y estrategias locales, y luego comienza nuevamente el ciclo, porque esta es una metodología que es cíclica. Normalmente se evalúa para un año y luego al final del año se vuelve a hacer, a entrar en el mismo proceso de la colecta de datos, pero ya entonces sería la evaluación del comportamiento y los cambios de estado de cada uno de estos indicadores, y a partir de ahí entonces se vuelve a hacer el mismo análisis para ver nuevamente los puntos críticos, qué está pasando, qué se puede hacer para seguir mejorando esa resiliencia. Siguiente. Entonces, como les decía, se van a medir un conjunto de indicadores que dan a la vez el resultado de índices. El primer índice es el índice de soberanía alimentaria, que es el que vamos a determinar con 3 indicadores principales, que son las personas alimentadas por aportes de energía al año por hectárea, y las personas alimentadas por hectárea al año también por aportes de energía.
Esto va a dar un nivel de productividad. Y el otro indicador es el del porcentaje de alimentos de la familia producido en la finca, o sea, cuánto de capacidad tiene para autoabastecerse la familia campesina a partir de los alimentos que produce, y cuando este análisis se hace en varias fincas, pues se hace este análisis a nivel de territorio. En este caso, el indicador que más peso tiene en el análisis es el de, precisamente, el porcentaje de alimentos que son autoabastecidos desde la producción local, porque cada indicador, como van a ver en la tabla, tiene un peso específico a la hora de calcular el índice como tal, con una escala de puntuación. Siguiente. El otro índice que se mide es el de soberanía tecnológica, que nos va a dar el dato de la capacidad que tienen los territorios o las fincas familiares de, a partir de las tecnologías locales, de la innovación, de la contextualización de tecnologías apropiadas, para apropiarse de técnicas propias y no depender de insumos externos. Entonces estamos hablando de 5 indicadores principales, que es el índice de utilización de la tierra, el porcentaje de insumos externos usados para la producción, la diversidad de la producción utilizando el índice de Shannon, el índice de aprovechamiento del potencial de fuentes de energías renovables con tecnologías apropiadas y la intensidad innovadora de la finca. Siguiente. El otro índice que vamos a determinar con esta metodología es el índice de soberanía energética, donde se calcula como indicadores la eficiencia energética, el porcentaje de energía que viene desde el exterior, el que es proyectada desde la finca con los recursos locales, el balance energético de lo producido por los insumos y el costo energético de la producción de proteínas en la finca. Entonces, esto nos va a dar un nivel de eficiencia energética y también va a ser parte de la lectura posterior siguiente, donde el último índice va a ser el índice de eficiencia económica, donde son 2 indicadores fundamentales, o sea, un indicador clásico, que es la relación costo-beneficio, que es clásico para cualquier tipo de proyecto, pero se combina con otro, que además es el que más peso específico tiene para este índice, que es el índice de dependencia de insumos externos. O sea, de la cantidad de recursos que se destinan o que se obtienen para la producción de los alimentos, cuántos están dependiendo de insumos traídos del exterior. Entonces, en esa combinación siguiente, pues vamos a tener una lectura general de estos 15 indicadores que nos dan 4 índices fundamentales que al promediarse entonces nos dan el índice de resiliencia socioecológica de esa finca o de ese territorio. Siguiente. Donde en dependencia de resultados va a entrar en un rango que va a determinar la resiliencia, si es una finca resiliente, si es poco resiliente o medianamente resiliente. Y a partir de ahí, siguiente, es que en esa lectura, que no se puede hacer de un indicador aislado, porque cuando se combinan y se cruzan los elementos del conjunto de ellos, es que se puede determinar entonces qué es lo que está pasando a nivel de finca, qué es lo que está pasando a nivel de territorio que está influyendo en indicadores positivos o negativos, porque en las experiencias que tenemos siempre se destaca la presencia de elementos positivos, elementos negativos, y qué es lo que se trata de hacer con esa lectura que se desarrolla de forma participativa, porque participan las familias involucradas y actores de la comunidad, para formular estrategias que contribuyan entonces a implementarlas y a que esos índices puedan mejorar con el tiempo. Y entonces es ahí donde entramos en el análisis cualitativo de la metodología, que sí parte del análisis de ese conjunto de lo que ya obtuvimos a partir de los números, a partir de ese análisis cuantitativo, para entonces interpretar, explicar y buscar soluciones en conjunto. Siguiente. Para ponerles un pequeño ejemplo, esta metodología fue aplicada en la finca del medio en un estudio longitudinal de alrededor de 20 años, donde en una primera etapa, una finca que desarrollaba prácticas tradicionales y algunos elementos de la agricultura convencional era medianamente resiliente. Luego, con la introducción de las prácticas agroecológicas y la permacultura, pues en otra etapa ya comenzó a tener elementos de resiliencia a un nivel mayor, y en una última etapa, con la contextualización de tecnologías apropiadas para el uso de las fuentes renovables de energía,
hablando de la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, pudo entonces desarrollar una resiliencia superior. Siguiente. En esta tabla, porque hoy tenemos un espacio muy pequeño para poder hablar de todas estas cosas, pero les quiero dejar esta tabla para que puedan ver la evolución de todos estos indicadores en los diferentes 3 espacios, donde en un primer periodo, a pesar de que había una alta productividad, el índice de dependencia de insumos externos era muy alta, y cómo eso fue transitando de un 71% de dependencia de los recursos externos a una última etapa a 1.81%. O sea que la transición ha sido muy positiva con las acciones de intervención que han salido a partir del análisis de estos indicadores. Siguiente. Y uno de los elementos que les quería traer también como ejemplo que aportó en esa tercera etapa fue cómo esta familia campesina supo contextualizar diferentes tecnologías para apropiarse de herramientas y del favor de la energía solar, de la energía hidráulica, de la energía de la biomasa. Y ya en el 2018, por ejemplo, el 83% de la energía que se usaba en la finca para la mayoría de las labores era a partir de las fuentes renovables de energía. Siguiente. Pero como dato positivo, porque es la finca también de mi familia, o sea que la convivo diario, les puedo decir que ya en este año, con la introducción de la energía solar a partir de la introducción de sistemas fotovoltaicos para el alumbrado y para el riego solar, pues llegamos a un 100% de la energía a partir de las fuentes renovables sin tener que depender de la energía eléctrica o de fuentes convencionales como puede ser los combustibles diésel. Siguiente. Entonces, esto es una metodología que a nivel de finca da herramientas a los agricultores para que puedan tomar medidas, ¿no? Para mejorar su resiliencia. Ya cuando es un estudio a nivel de territorio, permite identificar puntos críticos en común. Por ejemplo, en las evaluaciones que hemos hecho en territorios cubanos, se ha determinado en muchos lugares, por ejemplo, mercados desabastecidos, con faltas de infraestructuras e insumos para la agricultura familiar, precios que muchas veces no corresponden a los costos de producción, el éxodo de los jóvenes a la ciudad y la falta de fuerza de trabajo para las labores agrícolas, lo que ha provocado altos costos de los jornales que sí existen. También se desperdician alimentos y bueno, también en la evaluación pues se encuentran muchos aspectos positivos, principalmente en las fincas en transición agroecológica que son capaces de autoabastecerse en más de un 25% de los alimentos y de la energía, que también tienen un ahorro energético un 60%, un nivel superior a las fincas convencionales. Son fincas con una diversidad de semillas, en el tiempo y espacio también una diversidad cultural y ecológica muy apreciable, y también tienen una fuerte cultura en la conservación de alimentos y así otras potencialidades. También es una herramienta, como les decía, de las 2 presentaciones que me antecedieron, es una herramienta que se puede complementar con las otras 2 porque como diagnóstico permite apoyar a desarrollar un objetivo en una planificación para determinar qué resultados específicos y generales se quieren abarcar, qué acciones van a contribuir a obtener estos resultados y también como una metodología para la evaluación y monitoreo en su ciclo, como les decía al principio. Entonces contribuye a la implementación de estrategias colectivas a nivel local. Para los decisores o políticos también puede ser importante porque contribuye a que puedan elaborar políticas agrarias que están afectando, ¿no? la resiliencia socioecológica de las fincas familiares, y también para los investigadores que tienen la posibilidad de obtener información sistémica clave para comprender los problemas que afectan la resiliencia de los sistemas socioecológicos familiares. Como les decía al inicio, puede parecer complicado porque es una cantidad de indicadores apreciable, pero para esto yo tengo montado unas hojas de cálculo en Excel donde uno introduce los datos y automáticamente salen los resultados de los indicadores, y también la ficha de captura de información que se las puedo compartir, que es como la herramienta básica para llegar a un territorio y compartir con la comunidad.
Es una ficha donde sale mucha más información de la que normalmente reflejan los indicadores, pero contribuye entonces a la segunda parte, que es análisis participativo grupal para la implementación, la elaboración e implementación de estrategias comunitarias. Muchas gracias. Siguiente y muchas gracias. ¿Cumplí el tiempo? Perfecto. Muchísimas gracias, Lady. Como pueden ver, son tipologías de métodos de evaluación de impacto muy distintos uno del otro, hasta porque estamos hablando de medición de impacto de proyectos muy distintos, algunos más con más datos cuantitativos y proyectos más técnicos, y otros que son más para medir el impacto con datos calitativos. Toda la información después estará disponible. Algunos de ustedes ya colaboran con nosotros, con la Oficina Internacional de Estudios de Proyectos, en los cuales vamos utilizando algunas de estas herramientas, y así que a lo largo de los proyectos pueden familiarse más con ella. Y después de Lady, ahora está con nosotros Francisco Iván, creo que prefiere ser llamado de Iván. Iván es mexicano, economista, investigador social, actualmente realiza un postdoctorado en medicina en la Universidad Autónoma de Yucatán. También es fundador e investigador del PADES, que Patrimonio, Desarrollo y Sustentabilidad. Y con Iván vamos a escuchar un poquito sobre evaluación de impacto, sustentabilidad en proyectos en México. PADES ha sido una organización colaboradora de SLUFUD en la evaluación de impacto de un proyecto que hemos llevado a cabo en México, financiado por la Fundación Taylor. Y así que, Iván, por favor, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un gusto estar esta mañana aquí en México y me imagino una tarde, una noche ya con ustedes. Me permito compartir, Valentina, pantalla. No es una presentación, pero les podemos hacer llegar en nuestro informe. Está público en nuestra página web, porque creo que es la mejor forma de mostrar a grandes rasgos, ¿no? Porque tenemos el tiempo limitado, cómo trabajamos en PADES, ¿no? Primero que nada, me voy a ir hacia el final, porque es algo fundamental siempre que hacemos una evaluación de impactos, que es, nuestro enfoque tiene una herencia muy fuerte de la evaluación de la política social en nuestro país, que es en México, que es regulada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que es el Coneval, que es la planeación basada en resultados, ¿no? Entonces nosotros siempre, al momento de hacer una evaluación, digamos, hacemos una matriz de evaluación en donde establecemos cuáles son los objetivos a los cuales apunta un determinado programa, ¿no? En este caso, digamos, cuáles son los objetivos que apuntaba Slow Food México, que evaluamos en el caso de Yucatán y Chiapas. ¿Cuáles son las acciones que se realizan a partir de ese objetivo para alcanzarlo? ¿Cuál es el impacto esperado? Y a partir de ese impacto, nosotros podemos, digamos, dilucidar cuál es la metodología que mejor se adapta al tipo de impacto que se está planteando, ¿no? Esta puede ser cuantitativa, cualitativa, de tal manera que nosotros al final podamos tener una aproximación mixta de la realidad, es decir, no solo de una mirada desde los números, cuantitativa, o únicamente mediante la interpretación ante las técnicas cualitativas, ¿no? Sino que podamos tener esta combinación de ambas y que se complementen, ¿no? En este sentido, ¿no? A partir de ello nosotros establecemos, obviamente también la población objetivo y diseñamos los indicadores que creemos y consideramos también en un diálogo con ahora sí que el agente operador del programa, cuáles son esos indicadores que se alinean perfectamente hacia las acciones realizadas y también con los objetivos, ¿no? Es decir, que tengamos un indicador que es capaz de medir y capturar ese objetivo que se planteó en un inicio, de tal forma que nosotros al final podamos tener un resultado que pues, responda a esas necesidades, ¿no? Pues bueno, aquí ustedes pueden observar a grandes rasgos, digo, estos documentos se los podemos compartir, Valentino, Chiara, sin ningún problema, y lo pueden mirar con mayor detalle, es bastante extensa. Pero bueno, platicándoles un poquito, ahora sí que aplicado, aquí están los materiales y métodos, ¿no? Como les comentaba, nosotros nos basamos en una metodología mixta en este último evaluación. Anteriormente habíamos realizado, por ahí de 2018, una evaluación meramente cuantitativa, pero en esta que se realizó finalizaron el año pasado, en 2020,
tuvimos la oportunidad de desarrollar una evaluación mixta contemplando elementos cuantitativos y cualitativos. Gran parte de bueno, como en el equipo de PADE somos economistas, gran parte de la metodología, en este caso muchos de los escenarios estaban orientados a medir el impacto en la contribución al ingreso o reducción de la pobreza de las acciones que se realizaban por Slow Food. Una de las maneras más no sencillas, pero más utilizadas en la literatura económica, es medir la pobreza a través de las líneas monetarias de pobreza, ¿no? Estos umbrales de dinero en donde, pues bueno, a través de la medición calórica de la energía que necesita una persona para vivir, se establece una equivalencia en términos de los productos o servicios que se necesitan y, pues bueno, se establecen las líneas monetarias a las cuales una persona podría adquirir en términos de ingreso para poder acceder a esos alimentos y poder subsistir, ¿no? En nuestro país, el Coneval establece las líneas monetarias para un ámbito rural y urbano. Nosotros nos basamos de esas líneas, las cuales se publican mensualmente, y a partir de ellas nosotros utilizamos una metodología o bueno, un proceso que se llama la encuesta de ingreso completo, la cual es una encuesta bastante extenuante, alrededor de 30 páginas, alrededor de 150 preguntas, donde preguntamos absolutamente todo en términos de ingreso en un hogar, actividades principales, secundarias, transferencias de política pública, si el hogar se dedica es un hogar recursivo y se dedica a lo mejor a la producción agrícola y además se dedica a otras actividades, es decir, tengamos todo el pastel completo en términos de ingreso. Y a partir de eso, podemos nosotros establecer a través de la estadística descriptiva, pues bueno, si ese ingreso total dividido entre el número de habitantes que tiene ese hogar, digamos el ingreso per cápita, se acomoda o digamos está acorde con las líneas monetarias de pobreza. Sin embargo, el análisis no termina ahí, porque el análisis de impacto, que eso es lo que nos interesa mucho en esta sesión, pues va más allá, ¿no? Y para el análisis de impacto, nosotros utilizamos una técnica que es cuasi experimental, que es insesgada por la selección. Digamos, en nuestro estudio, muchas veces tenemos sesgo de selección. ¿Por qué? Porque sabemos con quiénes se está trabajando. Es decir, no fue una elección aleatoria completamente, sino tenemos estas llamados grupos tratamiento y control, ¿no? Los tratamientos son esos hogares que fueron beneficiados o son participantes o socios de los programas de Slow Food y que, bueno, han estado incididos por estos proyectos. Y, pues, bueno, también tenemos los hogares control, quienes son hogares que no han tenido este impacto, pero pues bueno, también se desarrollan en un entorno muy similar a los cuales están los hogares participantes con Slow Food, ¿no? Esa técnica particular psiconométrica se llama Propensity Score Matching, que es, digamos, emparejamiento por puntaje de propensión, lo cual, para no hacer la historia muy larga, ¿no? y complicada con estadística, lo que hace es emparejar, busca a través de las medias, digamos, características o atributos similares entre todos los hogares en los que está, los compara y a partir de eso hace un índice de propensión, el cual nos permite hasta cierto punto dilucidar el impacto que tiene exclusivamente una variable dependiente, que pudiese ser el ingreso per cápita mensual, que pudiese ser la reducción en los niveles de pobreza, que pudiese ser la nutrición. Es decir, nosotros podemos establecer qué variable puede ser dicotómica o continua, y a partir de ella establecer el impacto que se genera, ¿no? Ese es es uno de los escenarios que tenemos. Otra cosa que también hemos realizado en evaluación es, dependiendo también, bueno, esta vez decidimos, en el caso de Yucatán, como habíamos hecho una evaluación en 2018, y bueno, realizarla en este 2020, pues teníamos una ventaja de que podemos hacer un estudio no de corte transversal, es decir, de una vez en el tiempo, sino hacer un estudio longitudinal, al menos de 2 escenarios, 2018, 2020, y para eso, pues, utilizamos datos panel con los mismos hogares que participaron, y eso nos permite, pues, tener otra película, ¿no? Tener otra versión de la información y ver en el tiempo cómo ha sido este impacto, cómo ha sido esta evolución. Esta, pues, obviamente también encaminada hacia el ingreso, ¿no?
Eso ha sido, digamos, a grandes rasgos la evaluación cuantitativa que hemos realizado. Pero también hemos tenido experiencia realizando en etapas cualitativa. Y pues la etapa, lo interesante del análisis cualitativo es la flexibilidad o lo laxo que es, en cierto sentido, basada a través de la percepción o la interpretación que tienen los participantes, ¿no? Y particularmente cuando se hace una investigación cualitativa, no se rige, digamos, por la estructura de la cuantitativa, entre pues esta revisión teórica y luego la aplicación de las técnicas y luego casi comprobar la hipótesis que teníamos, ¿no? Es un proceso completamente diferente en donde dependiendo, digamos, del campo, de las entrevistas, de los grupos de enfoque, las entrevistas a profundidad o las entrevistas semiestructuradas que se hagan, se empieza a hilar cuál es la teoría que se embona o cuál es la teoría que puede dar explicación a los procesos que se van desarrollando. Nosotros para el análisis en Chiapas que utilizamos fue a través de la teoría de control cultural de Bonfil Batalla, ¿no? La cual pues va de la mano con la apropiación, con identidad cultural, la cultura autónoma, la cultura apropiada y la cultura enajenada, ¿no? En este sentido pues también está la institucionalización, que pues bueno, para que tenga éxito un programa, ¿no? Cuando hablamos de a lo mejor una innovación tecnológica, técnica, un proceso que se, digamos, que se inserta a la forma en cómo se realiza una actividad, digamos, la profesionalización o tan simple como el establecimiento de un baluarte, ¿no? Que establece muy bien todos esos protocolos, todos esos procesos, pues implica también un involucramiento de los participantes, de los agentes, como lo son a hacer la autoría, pero también habla de la apropiación o el nivel, digamos, que se tiene en términos del uso de estas innovaciones, por decirlo así, ¿no? Entonces, la teoría de Bonfil Batalla, digamos, aterriza muy bien para analizar estos elementos que, pues bueno, nos permitieron hasta ese punto poder, pues bueno, dilucidar, ¿no? Tener una respuesta mucho más cercana a la realidad que viven a través de estos procesos que son muy difíciles a lo mejor de medir en términos cuantitativos, ¿no? Es que sí hicimos o no realizamos el baluarte, aquí está. No, pero ¿cómo es entonces la apropiación o cómo se da la dinámica a través del uso del baluarte? ¿A qué nivel ya llegaron las personas en la apropiación del mismo, ¿no? Eso solamente se puede explicar a través de una técnica o una metodología cualitativa. Valentina, no sé, a mí me encanta hablar y sobre estas cosas. No sé si ya vamos sobre el tiempo o cuánto me queda. Escucha, pues como no estabas al principio, quizás no sabes, la dinámica es que Andrea va a tocar un timbre y cuando él toca el timbre aún tienes un par de minutos para finalizar. Estamos genial. buenos días, soy Andrea. Estamos a 2-3 minutos de finalizar, Iván. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Iba bien con el tiempo, ¿no? Pues bueno, Perfecto. nada más para ir ya resumiendo, quizás valdría la pena mirar un poquito de los resultados que pues, hemos llegado. Aquí vale la pena mencionar que, pues bueno, el análisis cualitativo viene de un análisis de discurso. Y este análisis de discurso se identifican conceptos clave, palabras clave, que, pues bueno, empiezan a armar todo un escenario que nos da solidez al momento de establecer estos conceptos y sus relaciones. Un ejemplo de ello son estos diagramas de conceptos, estos árboles de relaciones, ¿no? Que están encaminados a lo mejor con elementos, por ejemplo, la toma de decisiones, que está encaminada con el empoderamiento, la gobernanza. Aquí están, por ejemplo, aparecen los baluartes de Milpa, el baluarte Pepita, cómo se vinculan y cómo se traducen eso en términos de lo que las personas interpretan y lo aterrizan en términos de la investigación, ¿no? Y pues bueno, en el caso del análisis, pues bueno, cuantitativo, pues aquí tenemos ya más escenarios un poco más, permítame un segundito que por acá debemos llegar. Más estadísticos, obviamente, ¿no? Aquí tenemos los resultados del Propensity Score Matching, ¿no? Aquí tenemos el porcentaje de reducción en pobreza alimentaria que pues bueno, representa también en términos del proyecto, ¿no? Aquí en este caso reduce en un 6.8%
la pobreza. Aquí tenemos el modelo de regresión, el índice de proporción que establece cuáles son las variables, digamos, que inciden. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, el sexo del jefe del hogar, la edad del jefe del hogar, la educación, el tamaño de familia, los cultivos que maneja, el tamaño de animales, son variables que empiezan a caracterizar un hogar. Y a partir de esas características nosotros podemos controlar todas esas fugas que pudiese haber entre qué hace diferente o qué hace igual un hogar al momento de tener un programa, ¿no? Bueno, estoy seguro que da para mucho, seguramente hay muchas dudas de por medio, pero más o menos así es como realizamos la evaluación de impactos en PADES, y pues es un gusto estar con ustedes y cualquier duda, con todo gusto estoy aquí para resolverla. Muchísimas gracias, Iván. Me imagino que no pudiste acompañar mucho el chat, que estabas muy concentrado en la presentación, pero todo el grupo de participantes está muy interesado en la presentación, así que si después de la sesión podrás compartir con nosotros tanto la presentación como los links. Nosotros tenemos una plataforma de esta formación y así que podemos disponibilizar todo el material para el grupo de participantes. Muchísimas gracias, muy clara, muy interesante de entender toda tu presentación. Bueno, ahora tendremos algunos minutos, unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Pueden ser para Marta, que presentó por primera, para Claudio, Lady o Iván. Pueden inserir sus preguntas tanto en el chat y puedo ir compartiéndola con los ponentes, o si prefieren pueden pedir la palabra. Son distintas horas en los distintos países, pero son 20 minutos pasado el horario y vamos a ahora tener hasta las 2:30 de Brasil y distintos horarios de los países para las preguntas. Muchas gracias. Voy mirando en el chat. Luis Queiroz de México pregunta: en su experiencia, ¿recomiendan que el impacto vaya siendo progresivo, es decir, de lo local a lo global? Quizá voy haciendo esta pregunta primero para Marta, ya que ella fue la que hizo esta presentación más internacional, y luego podemos pedir a los otros también de contestar. Marta, ¿estás ahí? Yes, sí. So it depends a bit on the objective of your activity. Depende un poco del objetivo de la acción. Si se está planeando un proyecto ya en acción, si el impacto va más allá de un nivel local, entonces sí, hay que tener eso en cuenta. Pero por eso antes en la presentación he dicho que desde un principio hay que tener muy claro cuál es el impacto que queremos tener. Hay que planificar ese impacto para saber luego si queremos tener un alcance local o internacional. Muchísimas gracias, Marta. Voy mirándolo el chat y compartiendo las preguntas con los demás. Karina pregunta, quiere saber si las comunidades y las personas que fueron involucradas en la formulación de los indicadores de impacto y también en la realización de la evaluación, cómo fueron involucradas y cómo eso ocurrió. Si a las personas les gustó el análisis de impacto y si se motivaron a crear estrategias para mejorar. Esta pregunta es en general para los que crean los indicadores, entonces quizá le voy a hacer esta pregunta a Claudio, que puede contextualizarla en el caso, por ejemplo, de Gran Chaco. Bueno, primero agrego algo a la rica explicación que dio Marta. Tenemos que ser cuidadosos de no pretender un impacto global si en realidad partimos, por ejemplo, en el caso nuestro, de familias en inseguridad alimentaria. Entonces, si uno se planifica lograr un impacto global, va a terminar deprimiéndose y va a tener un resultado contraproducente. Y sin embargo, si uno dice, bueno, el impacto va a ser local, porque esa familia se va a alimentar mejor y un conjunto de familias alrededor de eso también,
Entonces, eso es bueno, o sea, es importante enmarcar bien. En relación a... repíteme brevemente la pregunta de recién. Sí, sí, las comunidades y las personas que fueron involucradas para la formulación de los indicadores de impacto y también para la evaluación de impacto. ¿Cómo fueron involucradas? ¿Cómo fueron contactadas? Si para estas personas y comunidades fue interesante y se motivaron a diseñar estrategias para mejorar los resultados de los indicadores. Bueno, en el caso particular, tengan en cuenta que estábamos en plena pandemia y que el contacto se hizo por intermediación de los técnicos que viven allí. Entonces, nosotros tomamos contacto indirectamente o cuando teníamos Zoom con las familias, cuando las familias se podían acercar a un lugar con internet. O sea, dentro de ese marco, mostraron mucho interés y de compartir cosas que ellos sabían y de aprender cosas nuevas. Y por contacto indirecto, nuevamente digo, a través de los técnicos, notaban que le era de gran utilidad todas estas charlas, porque a ellos que están muy metidos, al técnico digo, en la problemática, le era muy difícil alejarse y ver que acá nomás teníamos una respuesta en otra familia, o que esto que se usaba allá servía para este otro lugar. Entonces, lo vimos como muy útil, y el impacto lo vamos a medir dentro de un tiempo, porque recién trazamos la línea base, pero como no es que inició el proyecto ahora, los técnicos vienen trabajando y empieza este proyecto con el caballo que ya veníamos andando, vemos que va a ser de gran utilidad. Fue de gran utilidad que nosotros visitáramos, fue muy bueno para los técnicos porque se entusiasmaron y la gente se motorizaba con cosas que veía que podía aplicar con herramientas que tenían ahí. Así que tenemos esa visión, no tenemos la medición todavía. Muchas gracias, Claudio. Muy claro. Hay otra pregunta para Claudio, en este caso una pregunta un poquito más técnica, de Mary, de Uruguay. Pregunta, ¿cuáles fueron los cultivos que más se adaptaron a este clima, suelo y falta de agua? Bien, para los lugares que tenían problemas, primero hay que solucionar el tema del agua, ¿no? Pero si hablamos de hortalizas, andaba muy bien la selga o cultivos que se adaptaban a situaciones de un poco de salinidad. También, como había que hacer el cerco y ponerle pinches para que no entren los animales, la gente empezaba a traer el jaguar del monte. El jaguar es el material con que se hacen este tipo de cosas. Es una planta pinchuda que sacan las fibras y la llevaban y la colocaban en el módulo productivo para impedir que ingresen los animales y para, a su vez, hacer las artesanías. Otra es el algarrobo, que es una planta local que hay que esperar 3, 4, 5, 6 años para juntar, pero en vez de ir a buscarlo lejos, lo traían ahí. Y después otras plantas, en algunos lugares podía cultivarse el pomelo o el mamón, pero en algunos lugares sí, en otros lugares no. Solamente agregar a lo que ya dijo Claudio, en el chat, cuando Claudio estaba haciendo su presentación, yo compartí algunos links de materiales que se han producido en el marco del trabajo de Slow Food en el Gran Chaco, algunas publicaciones. Una de estas contiene todos los alimentos del Gran Chaco, entonces todos los alimentos que se extraen desde el Gran Chaco, así que Mary, después puedes echarle una mirada a las publicaciones. Quisiera solamente aprovechar que Iván colocó una respuesta. Quizá, Iván, ya que tenemos unos minutos más, puedes tomar la palabra y contestar la misma pregunta, ya que me parece que es algo que interesa bastante. Por ejemplo, hay una, igual históricamente por el tema de los zapatistas y hay un proceso, fue el último estado en añadirse a la República, hay un proceso ahí muy interesante
de unión o protección hacia las personas quienes están participando en proyectos, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil o los grupos organizados tienen una fuerza de decisión, ahora sí que valga la redundancia, muy fuerte que incide muchísimo en esta dinámica, en este flujo, ¿no? Entonces ahí la participación es obligada, digamos, en términos de que ellos están enterados de los procesos que se llevan, cuáles son los indicadores que estamos planteando analizar, dan su retroalimentación con nosotros, nos acompañan en el proceso e inclusive también hasta en términos del tiempo que realizan las personas al momento de responder la encuesta, están vinculados, ¿no? Una cosa completamente diferente sucede en Yucatán. Es un proceso mucho más laxo, mucho más libre, no hay a pesar de que hay gente organizada, no hay como ese mecanismo que haga al menos un control, por decirlo así, o una protección, digamos, de entrada hacia esa dinámica. Entonces, nosotros libremente podemos ir casa con casa, ¿no? O en este caso nosotros hicimos grupos de enfoque en donde, pues bueno, ahí las personas podían expresarse completamente a libertad, de decir, mira, este fue el indicador que nosotros planteamos, esto es el resultado que estamos teniendo, fue así la interpretación que correcta nosotros que tuvimos de lo que tú nos dijiste, ahí es lo que estamos omitiendo, que no estamos poniendo, a lo que no estamos viendo, y teníamos una retroalimentación directa de las personas quienes, pues bueno, nos permitían manejábamos también una técnica que se llamaba la línea del tiempo, ¿no? Cómo era antes, cómo es ahora y cómo esperamos que sea después, ¿no? Entonces ahí permitía muchísimo que las personas ahora sí que participaran en el diseño del indicador y también en la evaluación, ¿no? Y obviamente entregar los resultados es fundamental, ¿no? Gracias, gracias Iván, excelente. Hay una última pregunta, porque después ya vamos para el intervalo. La pregunta Valentina, es de... ¿Sí? a mí me gustaría agregar algo de las preguntas que se han hecho, Claro. precisamente la primera, sí. Por favor. Porque yo creo que aunque el impacto que se esté midiendo sea local, siempre va a tener un impacto global. O sea, si estamos hablando de pequeñas iniciativas, de cualquier acción que contribuyan a que los alimentos sean buenos, justos y limpios, que contribuyan a la transición agroecológica, siempre de alguna forma, aunque los beneficiarios directos sean los campesinos o una comunidad específica, siempre eso va a tener una repercusión en los sistemas alimentarios locales, ¿no? Sobre bases sostenibles, sobre bases resilientes. Incluso cada acción, por muy pequeña que sea, tiene una forma que irradia, que sensibiliza también a la población, tanto local como distante o cerca. Y pues de todas esas experiencias emergen buenas prácticas y emergen principios que sí pueden ser extrapolables a otras realidades, y yo creo que sí. Incluso hay un término que se anuncia a veces que dice local, o sea, actuar desde lo local para tener un impacto global. Entonces yo sí considero que sí tiene, todo va a tener un impacto incluso desde las propias personas, cambiar uno para cambiar el mundo como primer paso, y sí va a ser una cosa que emerge, que converge en ese sentido. Bueno, gracias. Hay una pregunta que es para todos, básicamente, bueno, para Ley, para Iván y Claudio, no es para Marta, que pregunta Zamis desde Brasil si en todas las comunidades analizadas ya tenían algún tipo de acción de Slow Food. Entiendo que es previa al proyecto. Bueno, en el caso de Cuba, sí, como les decía en mi presentación, esta metodología ha contribuido, por ejemplo, a la nominación de fincas Slow en Cuba, que es otra metodología que existe como una iniciativa cubana, pero que ya irradia todo el movimiento de Slow Food internacional. Y es ver ese potencial que existe a nivel de la agricultura familiar para, con determinadas acciones que se articulen con ellas a partir de las acciones de Slow Food, están teniendo un resultado bastante positivo en nuestras acciones acá en el país. O sea, que es algo que se articula y que sí está teniendo su impacto. O sea, si estamos hablando de un mercado de la tierra, siempre también está esa acción comunicativa, divulgativa, de dónde vino el producto, cuál es la historia del producto, qué vínculo tiene con esa agricultura familiar, que es prácticamente la base de todo lo que estamos defendiendo, porque es el inicio. Y entonces, pues sí. Gracias, Ley. Bueno, Claudio, por favor. En el caso del proyecto NIYAT, en la zona
Slow Food venía trabajando. De hecho, hay unos baluartes muy cercanos a la región de trabajo. También habían hecho un documento muy participativo con la Fundación Gran Chaco y otras instituciones vinculado a las plantas comestibles del monte. Así que sí hay una acción de Slow Food en el lugar anterior, no empezó de cero, digamos. Gracias. Iván. Sí, para el caso de México, en el caso de Yucatán, bueno, y también en Chiapas, pasa un poco diferente, ¿no? Ya estaban, muchas de las comunidades ya estaban trabajando en términos quizás no el baluarte, pero sí a lo mejor algo similar. Digamos, en Yucatán se daba mucho la Escuela Agroecológica de Ulliscán, que pues es socio en este sentido de Slow Food. Pues bueno, trabajaba ya, digamos, la milpa y también la miel de abeja melipón. Pues pero con el apoyo y con la incidencia de Slow Food, pues bueno, esto llega mucho más, permite llegar a mucho más, ¿no? En el caso de Chiapas, también se da este proceso similar. Entonces ya había trabajo en este caso de las OSCs, o las organizaciones de sociedad civil y las comunidades, pero llega Slow Food para dinamizar este proceso, al menos es lo que nosotros hemos documentado.